Muy buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con el tema 6, el tema que habla sobre el proceso de innovación. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. Hoy daré la primera parte y la semana que viene daré la segunda parte, que será ya la parte de la pirámide. Buenas tardes a los que están entrando. Gracias por estar aquí. Y entonces comencemos con el tema de hoy, que es un tema muy interesante, ya que es una de las claves para todo lo que es el proceso de Customer Experience. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver lo que es el proceso de innovar, los pasos que hay que seguir. Y en particular vamos a hablar hoy de una de las herramientas más utilizadas que verán en profundidad cuando vean la asignatura de herramienta, la usarán y la aplicarán en casos reales. Hoy vamos a ver lo que significa y vamos a trabajar un poco con la idea de comprender cuáles son las características, cuáles son las fases que tiene un proceso de innovación y aprender a aplicar esta metodología de Design Thinking para resolver problemas que pueden ser complejos, poder diseñar soluciones, etcétera. Lo importante es que al final tengáis claro que innovar no es un proceso con fases, es que innovar lo que es un proceso con fases, no es una idea brillante, no es una cosa que aparece de repente. Que sepáis usar la lógica del design thinking para mejorar una experiencia de cliente real. Por lo tanto, esto tiene su metodología, tiene sus pasos, tiene sus procesos y es lo que veremos hoy. Los dejo, como siempre, frases para reflexionar. Pensemos en la última vez y recordemos que tenemos el chat para ir compartiendo todos. En la última vez que una aplicación que ustedes usaron en el celular, en el móvil, cambió su diseño y os dejó, ¿esto qué pasó? Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me lo cambiaron? Eh, Al sentir eso, ¿ustedes creen que ese cambio fue bien testeado, bien probado con usuarios o más bien fue, como pongo aquí, un salto a vacío? Muchas veces nos ha ocurrido eso. También los pongo a reflexionar un poco la última vez que cuál fue en esa vez que esa aplicación cambió su diseño y os descolocó, os dejó así como fuera de base. Fue un salto vacío, esto es lo que les comentaba. Por ejemplo, cuando una aerolínea cambia su proceso de check-in, no lo hace de una sola vez, va probando, va midiendo los abandonos, vuelve atrás, lo prueba, lo vuelve a hacer, corrige. El proceso de innovación no es de un solo paso, es de idas y vueltas, ¿vale? Luego corrijo esta lámina que lo tiene en repetido, pero la idea es esa, pensar que muchas veces nos llegan novedades sin habernos tomado en cuenta para ello y nos dejan, la verdad, que fuera de base. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene un proceso de innovación? Hay 5 palabras que resumen cómo debería ser cualquier proceso que nosotros consideramos va a innovar algo distinto como se hacía antes. ¿Ok? Por supuesto, cuando diseñamos la experiencia del cliente, estas 5 palabras también aplican. La primera es que innovar, el proceso de innovación, es un proceso iterativo. Es decir, no es lineal. Probablemente regresa y podemos estar probándola una y otra vez hasta que realmente funciona y continúa el proceso. Por ejemplo, en el caso de una aplicación bancaria, cada 2 meses ellos pueden ajustar el diseño en base a lo que los usuarios están comentando. Por lo tanto, no es rígida, no es inflexible, sino que va cambiando y se va adaptando a lo que el usuario va queriendo. Por lo tanto, la primera clave que resume un proceso de innovación es que es iterativo. La segunda es que tiene que estar centrado en el usuario. La innovación no tiene sentido si no es para mejorar algo que hace alguien. En este caso estamos hablando del usuario. Por lo tanto, investigar sobre lo que el usuario necesita, sobre lo que las personas necesitan, los deseos que tienen, es fundamental en el proceso de innovación. El ejemplo que les pongo, y vamos a seguirlo usando a lo largo de la presentación, es el caso de un hotel.
que rediseña su aplicación de check-in porque ha escuchado que la gente se molesta, se crea una fricción en la espera, que es el momento más odiado del viaje. Cuando tú llegas cansado, llegas al hotel, entonces arreglar eso y hacer más fácil el check-in significa y se traduce en haber escuchado lo que los clientes quieren. La tercera característica que resume lo que es un proceso de innovación es que es un proceso colaborativo, no se puede hacer solo. Usualmente en este equipo participan personas de todas las áreas de la empresa, incluyendo los mismos usuarios que co-crean lo que es el proceso. O sea, entonces, no es un equipo diverso, es un equipo que tiene muchas disciplinas, que ve las cosas desde diferentes perspectivas. El ejemplo que les traigo y que también vamos a usar en la presentación es el caso de un supermercado que puede involucrar a su personal, como pueden ser los cajeros, como pueden ser los reponedores de los estantes, como pueden ser los mismos clientes, y entre todos co-crear mejoras dentro del supermercado. Por lo tanto, llevamos tres: iterativo, centrado en el usuario y colaborativo. Y la cuarta palabra que resume esto es que innovar tiene cierto nivel de riesgo porque nos podemos equivocar, podemos estar abiertos al error y tenemos que aprender a él. Por eso tenemos que regresar, corregirlo y seguirlo perfeccionando. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de las cajas de autopago que se han colocado en muchas tiendas de gran consumo, probarlas y saber hasta qué funcionan ha sido un proceso que se ha llevado tiempo. Sabemos que a veces los clientes se quejan, no les gusta, se sienten incómodos, pero hasta que se acostumbran, mejoran y les gusta, ese proceso pues tiene su riesgo. Y por último, es un proceso creativo. Aquí se implementan y se ponen en práctica ideas que han venido, que eran simplemente cosas que estaban en la cabeza, se dejan a un lado los juicios y se está abierto a nuevas cosas, como todas las técnicas que hemos visto en los temas anteriores. Por lo tanto, introducir cosas nuevas, señalizar en el caso del supermercado o en el caso de que las personas puedan orientarse, puede también ser una forma creativa de solucionar algo que puede quitarle una mala experiencia, una mala sensación a un cliente. Por lo tanto, debe ser iterativo, centrado en el usuario, importantísimo, colaborativo, muchas perspectivas, con un riesgo, no podemos equivocar, por lo tanto vamos a regresar y lo vamos a corregir. Y por último, va a ser un proceso también creativo. Les pregunto en el chat, veo que han entrado ya varios de ustedes, bienvenidos todos. Les pregunto a ustedes, ¿en qué tipo de organización creéis vosotros que es más difícil aplicar estas características que les estoy comentando? Y les pregunto, ¿las jerárquicas, en la administración pública, en una startup, en cuál de estas piensan ustedes que puede ser más difícil aplicar? En la administración pública, dice Daniel. ¿Alguien más? En la administración pública todo es muy burocrático. Ujú. En las jerárquicas, correcto. De hecho, efectivamente, gracias por la respuesta. Esperen un momentito que le di sin querer a la pantalla. De estas empresas, efectivamente, las jerárquicas son muy difíciles de aplicar este tipo de cosas porque las decisiones se toman desde arriba. Hay un temor al error, hay un temor al riesgo, correcto. De hecho, la administración pública suele ser jerárquica. Eh, Hay poca colaboración transversal. Entre ellos a veces son como silos que no se hablan. Y uno de los errores más grandes de este tipo de organizaciones es que el usuario no está en el centro, sino lo que suele aplicar más es la eficiencia interna, la parte operativa, más que la centralización en el usuario. Por lo tanto, efectivamente, en organizaciones que son muy jerárquicas, innovar es muy difícil porque la cultura penaliza el error. Ah, no, es que esta es una empresa con una cultura muy... Entonces, claro, al penalizar se premia más la forma de hacer las cosas
que la innovación, efectivamente. Entonces tengamos eso presente porque en empresas jerárquicas nos va a costar un poco más convencer para innovar. Bien, veamos entonces cuáles son las fases que tiene el proceso de innovación. Todas las fases, todo lo que son procesos de innovación, ya sean sencillos, ya sean complicados, ya sean largos, ya sean cortos, usualmente tienen cuatro fases. En la parte de Customer Experience las hacemos constantemente, aunque no nos damos cuenta, las estamos haciendo. Y estas cuatro fases son las siguientes. La primera es que identificamos que hay una oportunidad para innovar. Vemos comportamientos, vemos una fricción que está ocurriendo entre el cliente y la empresa, entre el cliente y la marca, hay quejas, se conversa con ellos a ver cómo va y entonces se determina y se ve que hay una oportunidad de mejorar algo. Por lo tanto, ahí lo que detectamos es que podemos mejorar aquello. Entonces, un ejemplo que les pongo, clientes que se quejan de las colas que tienen que hacer en un supermercado, dificultad para orientarse dentro de un local o no tengo información sobre los productos que quiero. Entonces, ya ahí decimos, oye, ¿cómo podríamos mejorar? Primer paso, entonces, identificar que hay una oportunidad que surge de una queja o de alguna fricción con algún cliente. La segunda cosa es entonces empezar a generar ideas para ver cómo solucionamos o cómo aprovechamos esa oportunidad que se nos ha presentado. Entonces se nos pueden salir, en el caso de un supermercado, cajas rápidas, poner señales que sean más claras a través de toda la estancia, de todo el espacio. A lo mejor poner una aplicación en un móvil con un mapa de la tienda que sea fácil de llevar. Ayudar a los usuarios a preparar sus comidas con recetas. Entonces van surgiendo ideas, es el segundo paso que sale después de la identificación de oportunidades. Una vez hecho esto, entonces las ideas comienzan a aterrizarse. Y el aterrizaje de las ideas viene acompañado de lo que se llama un prototipo. Los prototipos, todos lo hemos escuchado, son primeras versiones de la solución, ya sea tangible o no. Puede ser un producto, entonces se crea el primer concepto de ese producto, o puede ser un servicio, se crea el primer concepto de ese servicio. Y ese servicio lo vamos probando. ¿Sí? Hay que experimentar a ver si el prototipo funciona. Creamos un prototipo y lo probamos. Por ejemplo, en el caso del supermercado, quizás un mapa, letreros, anuncios en la parte de fruta, y lo probamos durante un tiempo. En este caso del ejemplo pueden ser 3 días, probamos y vemos cómo va resultando. Lo importante de la experimentación, y lo vamos a ver ahora que veamos Design Thinking, es que en la experimentación uno tiene que estar muy atento. Son periodos en los que la observación es fundamental. Estar encima del uso del prototipo para poder detectar si realmente el prototipo está funcionando, corregirlo o aceptarlo, ¿vale? Entonces, es una de las etapas que dura, pero es importantísima. Y por último, una vez tenemos un prototipo que encaja, que funciona, que vemos que resuelve o nos da o brinda la oportunidad que queríamos, poniéndolo en positivo, resuelve la fricción con el cliente, entonces hacemos eso, lo implementamos, lo colocamos y lo convertamos como un estándar. Entonces, en este caso, pues sería la señalización dentro del supermercado y una versión simple en la app que ya sería de uso normal y corriente. Pero fíjense que hemos tenido que pasar por estas etapas que a veces ni nos damos cuenta. Y en la de experimentación, tanto en la de ideas como en la de experimentación, nos podemos quedar un tiempo mientras se generan ideas y mientras se crean los prototipos. Si hacemos el ejemplo en Customer Experience, bueno, ya les estaré trayendo estos ejemplos durante toda la presentación. Uno es típico porque son momentos de fricción. Rediseñar, por ejemplo, el check-in online en una aerolínea. Ya para nosotros es bastante común usar el computador o usar una app en el móvil, en el celular, para hacer el check-in. Entonces, ¿cuál sería la identificación de la oportunidad? Bueno, pues que la gente está dejando la aplicación, se va.
cuando llega al paso de documentos. Probablemente haya algo complejo, el usuario no lo está entendiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no pase, para que no abandone? Entonces surgen las ideas. Bueno, vamos a hacer una guía, vamos a hacer un recordatorio, vamos a llamar, a hacer algún tipo de llamado automático, vamos a hacer un lector de fotos para que ellos mismos puedan subir su foto. Y surgen las ideas siempre con la intención de evitar el alto abandono de los usuarios de la aplicación. Una vez tenemos esas ideas, pues hacemos un prototipo. En este caso se escoge la idea del recordatorio en pantalla, se hacen los tests A/B, se prueban varios modelos. Recuerden que los tests A/B son modelos que se pueden probar hasta chequear y validar cuál es el que funciona o cuál es el que es mejor aceptado. Y una vez está hecho eso y se ha observado todo el proceso, entonces se escoge el modelo apropiado y se implementa y se lanza entonces la nueva versión y se monitoriza la conversión. Es decir, vamos a ver ahora cuántas personas se quedan en comparación con las que habían antes, porque al final el objetivo era bajar el abandono en el paso de documentos. Por lo tanto, siempre partimos de un objetivo que es mejorar, que es aprovechar una oportunidad de mejora que surge de algo que puede ser mejorado o de una fricción con el usuario. Recuerden que en Customer Experience no es diferente innovar que como estamos haciendo un producto físico. Es exactamente lo mismo. Siempre hacemos estos pasos. Aunque no nos hayamos dado cuenta, siempre identificamos, siempre ideamos, siempre experimentamos, testeamos, probamos y luego lo ponemos en práctica, es decir, lo implementamos. Vamos a ver eh, ¿qué relación tiene esto con el diseño de la experiencia del cliente? Tanto lo que es el proceso de innovación como el diseño de la experiencia tienen que tener un enfoque centrado en el usuario. Si no, esto no funciona. Es lo que hablábamos hace un rato de las empresas jerárquicas. Una empresa que es jerárquica, donde ya se lanza, se manda todo desde arriba, no está escuchando al usuario, simplemente está funcionando por procedimientos, por procesos, por temas operativos. Aquí no, aquí se requiere centrarse en el usuario. Por lo tanto, el proceso es similar. Tenemos que identificar, experimentar, solucionar. Son procesos muy colaborativos. Hay que asumir riesgos. Por eso, lo interesante es hacer seguimiento del usuario. Les pregunto nuevamente a través del chat. De estas cuatro fases, ¿cuál creen que es la que suele saltarse más una empresa? ¿Cuál de estas cuatro piensan ustedes que es la que más se salta una empresa? Identificación, la primera, la de ideas, la de experimentación o la de implementación. Astrid dice que la de ideas. ¿Alguien más? Experimentación, experimentación, experimentación. Pues sí, usualmente la fase de experimentación, Astrid, es la que más suelen saltarse. ¿Por qué? O sea, lo que ocurre es que las empresas quieren lanzar rápido la solución sin probar y se apresuran, la lanzan y luego tienen que retroceder si no funciona. Entonces, quieren ir más rápido. De hecho, en los equipos a veces innovadores hay muchísima presión de parte de la dirección por ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Tú me dijiste que salía la semana que viene, tienes que salir. No, no, no. La fase de experimentación es una de las más importantes, por no decir la más. Y la segunda es la de identificación de oportunidades, porque muchas empresas suponen lo que el cliente quiere sin investigarlo y proponen soluciones sin haber identificado si realmente hay un problema. Simplemente sacan una innovación sin tener la seguridad de que funciona. Así que, curiosamente, la fase de identificación y de experimentación son dos de las que estadísticamente más se suelen saltar las empresas. La parte de ideas, la gente le gusta mucho dar ideas, le gusta mucho y hacerlas rápidamente e implementarlas, ¿vale? Entonces, tengamos esto muy presente porque la fase de identificación es clave, porque estamos entonces escuchando al cliente, y la fase de experimentación es fundamental
para no perder dinero. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de Design Thinking. La herramienta de Design Thinking la van a ver en absoluta profundidad en la asignatura de herramientas. Hay que mencionarla acá porque es una de las herramientas más usadas en lo que es el contexto actual de la experiencia del cliente. Por lo tanto, a lo largo de todo el máster lo estarán escuchando. Es importante que ya lleven por lo menos la primera noción de lo que es Design Thinking. De hecho, en la actividad 2 que les voy a explicar al final de la clase, trata de la aplicación de esta herramienta. Una aplicación en una primera versión, ya que como les digo, la aprenderán a usar en profundidad y con herramientas muy apropiadas en la asignatura de herramientas. Bien, ¿qué es entonces Design Thinking? Se llama pensamiento de diseño, es decir, pensar con diseño. Todo esto nos pedía, pero Visual Thinking no es lo mismo que Design Thinking. El Design Thinking incluye el Visual Thinking. El Visual Thinking es pensar con dibujos. El Design Thinking es crear una solución a través de una metodología. Entonces, es una metodología que lo que tiene como foco central es generar ideas nuevas que, que solucionan problemas reales de los clientes. ¿Ok? Entonces, la idea es esa, entender cuál es el problema que está pasando y diseñar soluciones. Es pensar como un diseñador. Puedes transformar una idea, la verdad es que no es solamente diseñar bonito, no se trata de hacerlo bonito. Se trata de, de que la empresa resuelva problemas reales a través de procedimientos probados. ¿Eh? Fíjense, como siempre voy a tener uno de los ejemplos que voy a tener hoy es el caso de un supermercado, ¿no? Imagínense que trabajamos en un supermercado, vemos que los clientes se pierden buscando los productos. Entonces, el diseñador de un design thinking no hace un plano del supermercado. Lo que observa es qué le pasa a la gente. El diseñador observa a la persona, observa qué quiere la persona, observa cómo se comporta la persona, por qué se siente perdida, por qué está bloqueada, está angustiada, está molesta, cómo está. A partir de ese entendimiento, entonces el diseñador comienza a generar, a crear una experiencia que mejore esas cosas que él ha detectado. Les voy a traer varios ejemplos que iremos siguiendo. Vamos a suponer una banca online. En este caso, los clientes se están quejando porque tienen una aplicación que es confusa, que no se pueden hacer transferencias fácilmente. Entonces, se observa a estos usuarios, se les pregunta cómo se sienten, por qué se detecta en sus términos qué es lo que no está funcionando bien. Por eso es importantísimo contacto con el cliente. ¿Qué es lo que no entiende? No es que me pierdo, mira, es que me voy para la pantalla de atrás, es que de aquí no sé a dónde ir, es que no sé dónde está el botón tal. Y una vez entendido eso, se rediseña con un lenguaje más fácil de entender, con una guía, con una forma más sencilla de trabajar. ¿Ok? Otro ejemplo puede ser el caso de un hospital. Hay un momento que suele ser muy, muy friccional. Los pacientes van a entrar al quirófano y están esperando o bien a un familiar que va a entrar, etcétera. Entonces, en este caso, el diseñador observa qué hace la gente, dónde están, se les crean señales, se les acompaña, hay gente allí y se trata de reducir la ansiedad con algunas metodologías que se pueden implementar.
Vale, ¿ahora me escuchan bien? Sí. Vale, gracias. Bien, se fue. Bien, entonces, los usuarios, el otro ejemplo que les traía era el ejemplo de una aplicación de comida donde los usuarios abandonan y lo que hacemos entonces es introducir un indicador para mejorar la confianza. Les comentaba que una de las cosas más importantes que han ocurrido al entender la experiencia del cliente es la oportunidad de que el cliente controle su tiempo y sepa si tiene que esperar o no. Los tracking de espera han sido claves en el tema de la experiencia del cliente. Muy bien, continuamos entonces. Decimos entonces que el design thinking es para resolver problemas desde la perspectiva del usuario, no desde la perspectiva de la empresa. Si no podemos trabajar centrándonos en el usuario, design thinking no va a funcionar. Muchas veces hemos usado servicios que están creados desde la lógica de la empresa y no desde lo que queramos nosotros como usuarios, ¿no? Si vemos un poco la historia del Design Thinking, la verdad es que se popularizó hace muchos años ya, en el 2008, lo creó un señor llamado Dean Brown, que lo que hizo fue poner como metodología un enfoque que ya tenía muchos años aplicándose, ¿no? Él creó lo que se llamaba la escuela, la IDEO, una empresa, donde lo que implementó fue el trabajo en equipo, un pensamiento centrado en el usuario, en este caso a las personas, y la experimentación y el prototipado. Este chico, esta persona fue quien creó el Design Thinking Team Brown para resolver problemas. Lo que hizo fue formalizar el proceso y desde ese año, desde 2008, esta metodología de Design Thinking es el lenguaje global de innovación. Todos los temas de innovación trabajan con Design Thinking. Les muestro los ejemplos reales. Uno de ellos fue, en esta empresa se creó el primer mouse de Apple, que les voy a contar que tuve la oportunidad de usar cuando estaba en la universidad. Así que ya se imaginan, realmente lo que hacía era pensar cómo mueve la gente la mano. Y pensando cómo se mueve la gente la mano, pues se crea el dispositivo sumamente práctico y muy humanizado. Otro ejemplo de las cosas que creó esta empresa, que ha creado muchas, fue lo que fue el tema de rediseñar la experiencia de los niños cuando entraban en resonancias magnéticas. Eran traumáticas, se asustaban con los ruidos, etcétera. Y lo que hicieron fue cambiar esa experiencia por una aventura. Entonces los niños pues sentían que entraban en el fondo del mar o que salían al espacio exterior y con esto, solo con ese diseño y ese cambio de diseño en la parte del proceso, ya se logró un cambio y una tranquilidad en estos niños, que tienen ejemplos reales de la aplicación de esto luego de haber llevado todas las fases. Por lo tanto, ¿por qué es importante hablar un poco de la historia del design thinking en Customer Experience? Porque hoy en día esta herramienta es clave en empresas líderes. Estas empresas que les menciono aquí, todas utilizan design thinking para mejorar e innovar en sus procesos, porque están basados en lo que es entender al usuario, empatizar con el usuario, observar al usuario, probar conjuntamente con el usuario. Por lo tanto, tiene un cambio de enfoque de lo tradicional a lo que realmente el cliente siente y necesita. Por lo tanto, la historia explica por qué innovar significa entender al cliente. Innovar en Customer Experience significa entender y crear soluciones. Eso es lo que es innovar en Customer Experience. Les traje un resumen, se los dejo, no los voy a leer, pero este resumen ve efectivamente en un cuadro cómo el design thinking nace de la idea de cómo diseñar, pero hoy en día es un elemento fundamental para cualquier experiencia. Y tiene los cuatro principios: empatizar con el cliente, hacer prototipos rápidos, testear, experimentar, iterar e involucrar al usuario en lo que es la creación de la solución, ¿vale? Entonces verán que ahí tenemos los ejemplos, carteles, etcétera,
de cómo estos cuatro principios se transforman en experiencias para el cliente que terminan resolviendo problemas y fricciones. Entonces tiene varias fases, ¿no? Desde el momento en que se empatiza hasta el momento en que se implementa. Y estas fases, fíjense que no son lineales. Estas son fases en las cuales si no me va bien, en una de ellas me regreso. Y me podría regresar incluso al haber llegado al prototipo, vuelvo hasta el comienzo porque no funcionaba. O en el testeo no funcionar, vuelvo a arreglar el prototipo o vuelvo al comienzo. Es decir, esto no es lineal, puede estar en regreso y continuación hasta que se consiga realmente el prototipo ideal y se implementa. Entonces, primero, tener claro que no es un proceso lineal. La primera fase que tiene el design thinking es la de la empatía. Significa ponernos en los zapatos del usuario, entender los problemas, entender qué desea el usuario. Eso significa observarlo, escucharlo, etcétera. Es la fase más importante que tiene el design thinking. Es lo que les decía que muchas veces las empresas se lo saltan. Dicen, no, no, nosotros vamos a trabajar con lo que la empresa quiere. ¿Se está escuchando bien, chicos? ¿Se está escuchando bien? Vale, perfecto. Ok, entonces, esta es la parte más importante que tenemos. Todo lo que construyamos, si no está claro desde la empatía y desde lo que el usuario quiere, no va a funcionar, porque al final se trata justamente de saltar esos problemas y conseguir la solución. Para comprender al usuario hay técnicas de investigación que les menciono aquí y que verán también con profundidad en las asignaturas de marketing y en las de herramientas. Pero verán que algunas de ellas ya las deben conocer. Una de ellas es la entrevista en profundidad. Sentarse y hablar con los usuarios requiere tiempo. Es la investigación de mercado más lenta, pero también es la que más nos aporta. Yo siempre digo que vienen como en un embudo. La primera es la entrevista personal, la entrevista en profundidad. Usualmente uno escoge usuarios prototipo, te sientas con ellos, los escuchas, tomas nota y creas como una lista de problemas detectados, ¿sí? Esas emociones, esas motivaciones. Una vez tienes eso, yo diría que a pesar de que no está en orden, la segunda herramienta que se suele utilizar en investigación es la del focus group, que es la de la focalización en grupo. Es escoger entre 10, no más de 12 personas prototipo del usuario, sentarlas juntas y dejarlas que hablen con un moderador que va siguiendo, eh, digamos, va orientando las preguntas y va escuchando y va tomando nota. Los focus group, si los han trabajado, saben que los focus group suelen incluso hacerse con vidrios donde atrás está la empresa escuchando lo que dice la gente. Son muy, muy efectivos, pero también pueden ser riesgosos porque a veces la gente se cohíbe para hablar. Luego, otra de las cosas importantísimas es si tenemos la oportunidad de observar, es decir, ver al usuario cómo está trabajando en acción y allí detectar los comportamientos y realmente qué pasa, cómo se ve, si se frustra, si va rápido, si se pierde. Observarlo es fundamental. Si se trata de alguna herramienta o algún servicio, tenemos que hacer un seguimiento y observarlo a través del seguimiento. Luego tenemos dos herramientas que también permiten sintetizar. Una es los perfiles, los bullet persona o estos perfiles imaginarios que nos hacemos de un arquetipo de usuario, que también nos sintetizan qué está buscando, qué espera, qué le frustra, qué le angustia. ¿Eh? Entonces son los perfiles. Y también tenemos los mapas de empatía. Los mapas de empatía nos permiten visualizar qué piensa, qué ve, qué siente en un solo diagrama, en un solo dibujo. Les voy a mandar ejemplos de mapas de empatía. Aquí tienen uno, les voy a enviar a algún sitio para que lo puedan hacer. Entonces tiene qué piensa, qué oye, qué ve, qué dice. ¿Alguno de ustedes ha hecho mapas de empatía? Me imagino que sí. Bueno,
Ténganlo presente porque vamos a trabajar con mapas de empatía para la próxima actividad. Perfecto. Vale, la segunda fase es la fase de definir el problema o la oportunidad. En esta fase, lo que hacemos es que lo que vimos, lo que observamos, lo que detectamos, lo vamos a tratar de convertir en algo más enfocado. ¿Sí? Esto lo que busca es que nosotros escribamos, pongamos ese problema bien definido para no irnos directamente a diseñar soluciones sin tener bien claro lo que vamos a solucionar. Una mala definición hace perder tiempo, hace perder ideas, por lo tanto, definir nos permite transformar y colocar en papel o en un visual cualquiera de las herramientas visuales que hemos aprendido, cuál es el problema o cuál es la oportunidad que vamos a abordar. ¿Sí? Aquí tienen un ejemplo de cuando está mal definido o cuando está bien definido. Mal definido, los clientes hacen cola. Eso más que la identificación de un problema es una declaración. Los clientes hacen cola. Cuando desde el design thinking, lo correcto es cómo podríamos reducir esa sensación de tener que esperar y cómo podríamos mejorar la fluidez en la zona de cajas para clientes con cestas pequeñas. De ahí vino la idea de, por ejemplo, poner la caja rápida, que después se convirtió en otra cola, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que viene de una observación y de la respuesta a una pregunta, no a una definición. Otro ejemplo con los casos de e-commerce que hemos visto. Los usuarios abandonan la compra. Nuevamente, esto se trata más de una declaración que de una definición. Lo que estaría bien definido es cómo podríamos generar más confianza a estas personas cuando están introduciendo sus datos personales. Porque están abandonando la compra, hemos visto que les da como cosa incluir sus datos, desconfianza, cómo podríamos mejorar. Otro ejemplo, el caso del hospital. Los pacientes tienen miedo. ¿Cómo podríamos reducir el miedo de los pacientes durante los 10 primeros minutos antes de entrar a la consulta o al quirófano? Entonces, se trata de definir y de hacerse una pregunta de una vez que responderemos luego con las siguientes fases. Una manera de hacer esto es con una técnica que se llama ¿cómo podríamos? ¿Ok? Esa primera frase no es casual, es parte de una técnica que es How might we? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, cómo podríamos hacer que el check-in sea más acogedor para personas? Es una invitación a generar ideas, no es una descripción. ¿Ok? Tiene que ser inspirador, tiene que ser amplio, tiene que estar centrado en el usuario, pensando, el usuario tiene que estar presente en esa pregunta y puede permitir que las personas comiencen a dar soluciones. Un brainstorming o cualquiera de las técnicas que vimos anteriormente, las podemos aplicar aquí. Ya que todo lo que saquemos de aquí será lo que podremos prototipar y luego inventar. ¿Ok? Les pongo una dinámica flash en el chat. Os voy a leer un problema y decirme allí qué ideas se os ocurren. El problema mal definido. Los estudiantes no leen los correos de la universidad. ¿Cómo podríamos, a ver si alguien se atreve ahí? ¿Ok? Recuerden que la idea es, no, espera un segundito, Daniel, no me des la solución desde ahorita. Plantéame la pregunta. Fíjense que aquí dice, los estudiantes no leen los correos por la universidad. Entonces, ¿cómo definimos el problema de una manera que no sea un statement, una definición así como esta? ¿Cómo lo definimos con cómo podríamos hacer? O sea, hay que generar una pregunta como esta que está acá. ¿Cómo podríamos generar los asuntos del correo más atractivos para los estudiantes? Esa podría ser una. Exacto, Alba. O, Daniel, siguiendo tu idea, ¿cómo podríamos lograr que los estudiantes se enteren de las comunicaciones de la universidad más rápido, más directo? Exactamente. Entonces, de esto trata. Trata de invitar a ideas, porque ya en la otra ya tuviste la solución. Por supuesto, cuando empecemos a dar la solución, salta WhatsApp o saltan otras cosas. ¿Sí? Pero la idea es que aquí, a lo mejor WhatsApp, que esto es muy obvio, no era implementable.
pero la idea es cómo hacemos que los estudiantes se enteren de las cosas de la universidad. Ese es el problema que hay, o esa es la oportunidad que hay para resolver. Entonces, esta técnica del cómo podríamos es muy útil para la generación de ideas en esta fase. La otra fase es, la tercera es la de idear. ¿Ok? Aquí la idea es esta, Daniel, justamente, generar la mayor cantidad de ideas creativas, variadas. No buscamos calidad. Aquí lo que salga, bienvenido sea. La técnica de la mala idea, Disney, todo aquello que aprendimos sale aquí perfecto, ¿ok? Porque dejamos al lado el juicio, empezamos a decir cosas, aunque suenen locas, de todos momentos. Es libre, ¿ok? No buscamos una idea perfecta, lo que buscamos son tantas soluciones como podamos implementar, porque de allí suele salir alguna buena en estos momentos, ¿ok? En esta fase de ideación, fíjense que les abro las ideas que hemos visto antes. Podemos usar técnicas de divergencia, el brainstorming, el brainwriting, todas estas que les acabo de mencionar, que abren muchas posibilidades, y luego podemos elegir las de convergencia con matrices, con criterios de factibilidad, etcétera, y reducimos. ¿Ok? Pero aquí es donde podemos aplicar muchas de las técnicas aprendidas anteriormente. Aquí tienen un ejemplo del supermercado. ¿Cómo podríamos reducir la sensación de espera en la zona de caja? Entonces aquí hay varias ideas. Señalización, cajas rápidas, juegos visuales, app, carritos, entretenimiento infantil, una fina única, ¿vale? Muchas ideas generadas allí. O el e-commerce. ¿Cómo podríamos generar más confianza? Bueno, un sello de seguridad, un chat, un resumen claro, un pago en un clic, una garantía de reembolso. Eso sería genial, un video explicativo. Cualquiera de estas ideas son ideas que se pueden aplicar. O en el caso del hospital, ¿cómo podríamos reducir ese miedo de los 10 primeros minutos? Bueno, un sonido ambiental, mensajes tranquilizantes, personal, aromaterapia, ¿vale? Señales calmadas. Todas estas son ideas, videos explicativos. Entonces van saliendo una cantidad de ideas. Luego viene la fase del prototipo. El prototipo significa construir esa versión rápida. Esta, ojo, importantísima, no es el producto final, es una prueba, es un experimento, pero es la forma más segura de evitar errores antes de meter dinero e invertir en algo que después no va a funcionar. Y la clave de esto, no sirve para demostrar que tu idea es buena, sino para descubrir si la idea no es buena. ¿Ok? Entonces, importantísimo el prototipo. ¿Ok? Es pensar con las manos, es responder a una pregunta, es que el usuario interactúe con algo, ya sea una app, ya sea un servicio, ya sea un producto, porque tienen que ir, muy importante, rapidez y enfoque, que se pueda ver si eso funciona. En el caso de las cajas, pues, por ejemplo, imprimir un señal, colocarlas en el pasillo, observar con los clientes, o en el e-commerce un flujo para hacerlo en esta plataforma que se llama Figma, testearlo, preguntar dónde dudan y estar con ellos para ver cómo funciona. En el hospital, pues reproducir música, colocar un papel, probarlo en un día, ver cómo está la gente y ver cómo reacciona la gente. ¿No? Entonces, el prototipo es eso, es poner en prueba una de las ideas, a ver si funciona. Luego vendría la parte de testeo. En esta fase vamos a llevar al prototipo a los usuarios. No buscamos que nos digan si les gusta, sino que lo usen para ver cómo lo usan, dónde se pierden, dónde dudan. Esta es la parte de experimentación. Esto lo que hace es confirmar o refutar si nuestro prototipo es bueno, si funciona o no funciona. ¿Ok? No es demostrar que la idea es buena, sino descubrir el tiempo que debemos, las cosas que debemos mejorar del prototipo, irlo afinando, ese círculo que hacemos. Entonces, en, en estos tests se suelen hacer este tipo de cosas. Pruebas de uso, preguntas abiertas para ver qué tal te fue, observar a ver cómo va y hacer métodos con indicadores sencillos, el tiempo que tardan, etcétera. Cuidado, si ustedes no testean, no están haciendo design thinking. Y como les pongo, no es tener razón, es aprender rápido. ¿Ok? Ya que un mal testeo vale más
que tener que corregirlo después cuando ya esté implementado. Ojo con esto. En los ejemplos que le traje, el prototipo era la señalización y el test es observar si encuentran los productos más rápidos y si es claro, etcétera. En el e-commerce, después de que hicimos este prototipo en esta aplicación, el test es ver si lo completa bien, si hay alguna duda, si genera confianza. En el caso del hospital, en la música y el panel y eso, observar si se reduce la inquietud, si hay percepción de tiempo de entrega y cómo te has sentido hoy. ¿Eh? Y si tenemos entonces los 5 pasos, vemos que no es un proceso circular, simplemente es no es un proceso lineal, es un proceso iterativo, que si falla tenemos que volver atrás, tenemos que testear, etcétera, etcétera. ¿Ok? Resumiendo entonces el Design Thinking. La semana que viene veremos la segunda parte de este tema, veremos más en detalle con los bloques que queremos explicar. ¿Por qué el design thinking es clave en Customer Experience? Primero, porque está centrado en el usuario. Es lo más importante que tiene el design thinking. Por lo tanto, al centrarse, reduce las fricciones, reduce esa sensación de que no me están escuchando, mejora emociones, permite que las soluciones que creemos sean más cercanas, más humanas. Integra todo, integra el negocio, es decir, la marca, integra el servicio e integra las ideas que hemos creado y además evita que creemos cosas que después no funcionan desde supuestos internos sin haber escuchado al cliente. Eso es lo más importante que tiene Design Thinking. Por lo tanto, no se olviden, no diseñéis desde lo que ustedes piensan, siempre desde lo que el usuario siente y busca. Las ideas y los prototipos se enseñan, los usuarios son los que nos guían a hacer eso. Y la innovación es un método basado en la empatía y basada en la prueba. Entonces, tengan esto en cuenta para el tema. ¿Ok? Gracias por la atención, pero no se vayan todavía porque vamos a explicarles la actividad número 2. Antes de entrar al tema de la actividad número 2, quiero que me digan si tienen alguna pregunta respecto a este tema. Perfecto, perfecto. Vale. Entonces, les voy a presentar la actividad 2. La actividad 2 se está presentando el día de hoy, que es la sexta semana. Lo tienen que entregar dentro de 2 semanas, que es no, dentro de 2 semanas no, en la semana 8. Es decir, ya en enero. Lo tienen que entregar el día 8 de enero. Tienen todo el mes de diciembre para trabajar en él. ¿Ok? El día 8 de enero lo subirán, es el día tope para subirlo a la plataforma y yo ayudaré a la corrección o les daré la resolución la semana 10. Tal y como hice esta vez, yo lo revisaré y iré poniendo las notas. Por cierto, que no sé si alguna de las personas en la evaluación de la última presentación, de la última actividad, de la primera actividad, eh, cometí un error porque estaba basándome en una de las prototipos que tenía en una de las guías viejas. No me bajé la de que estaban en la plataforma. Y por eso me faltó una cosita y hubo un grupo que quiero pedir disculpas, que ya lo arreglé, porque no tenía esa coletilla, estaba usando la versión vieja. Que sepáis que hicieron un excelente trabajo. Por lo tanto, vamos a explicar entonces de qué trata, de qué va la actividad número 2. Espera un momentito y la abrimos y la compartimos entre los dos, entre todos. Muy bien, vamos a abrir aquí. Bien, vamos a verlo un poquito más grande para que se vea. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? El objetivo de esta actividad es justamente mejorar la experiencia del cliente usando Design Thinking. ¿Sí? Básico. No se preocupen, un básico con lo que hemos aprendido al día de hoy. Queremos adoptar enfoques innovadores para resolución de problemas. Queremos aplicar esta tecnología, diseñar soluciones innovadoras eh, y buscar a través de la innovación su relevancia dentro de lo que es el contexto de una empresa para atender un público objetivo.
¿Ok? Vamos a usar exactamente el mismo caso de la actividad uno, es decir, vamos a seguir trabajando con el BBVA o con el banco que ustedes hayan escogido en caso de que el BBVA no esté en vuestro país. ¿Ok? O sea, el mismo banco, la misma actividad, tiene continuidad. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con la misma empresa y tener en cuenta que esto es un acumulado de todos los temas que hemos visto. Por lo tanto, revisemos el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, incluyendo el de la semana que viene, que es la parte final del tema 6. Entonces, siempre teniendo en cuenta que el objetivo que tiene el BBVA es, y este es su objetivo, ofrecer la mejor experiencia de su banca en línea para asegurar la fidelidad de sus clientes, subrayado, así como captar público nuevo. ¿Ok? Tampoco es que se haya inventado el agua tibia aquí. Retener a mis clientes y captar nuevos clientes. La máxima en relacionamiento con el cliente es que logremos captar aquellos clientes que se parecen a nuestros mejores clientes. Eso es la base de toda empresa, el sueño de toda empresa. Por eso es importante conocer quiénes son mis mejores clientes para poder seguir captando clientes de ese tipo. ¿Ok? Eso se los digo yo como un paréntesis. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en un minuto que voy a acercar esto. Entonces, lo que debemos hacer es usar una herramienta de trabajo en equipo, como la hicieron en el caso anterior, la que ustedes escojan, Miro, Canva, cualquiera de estas, para concentrar el trabajo que han realizado y compartir el enlace conmigo. ¿Ok? Por favor, dejadlo con acceso abierto para no tener el tema de tener que solicitar el acceso. Dejadlo con acceso abierto como lo hiciste en la primera actividad que estuvo perfecto. Entonces, ¿cuál es la estrategia que debe seguir cada uno de ustedes? La primera es entender cuál es la visión. Ya sabemos que está muy interesado en entender todas las generaciones de clientes que tiene y queremos ahora trabajar con el Design Thinking para mejorar la experiencia a través de esa herramienta que ellos tienen, de esa plataforma que es la voz del cliente. La idea es que nosotros propongamos acciones para mantener el liderazgo de este banco en los próximos 10 años. Eso es lo que nos está pidiendo el cliente, que en este caso es el BBVA o el banco que ustedes hayan escogido. Eso desde la perspectiva de ustedes como estrategia. En el caso del cliente, en función de los resultados que ustedes hicieron en la primera actividad, elijan dos públicos. Uno para fidelizar y otro para captar. Lo más Lo más recomendable es que sea que no está todavía, a mí no me gusta la palabra explotado, atendido por el BBVA, ¿ok? Captar otro público no atendido actualmente por el BBVA o no explotado o no suficientemente atendido. Entonces, escojan uno para fidelizar y otro para captar. ¿Ok? Una vez tengan esos dos públicos, solo dos, seleccionen las propuestas que mejor se adapten a cada público y mediante Design Thinking trabajen para mejorar esa experiencia de cada público en la banca digital. Recuerden que estamos enfocándonos en la banca digital. Entonces, para el público A, que es el que vamos a fidelizar, ¿ok? La idea es que ustedes comprendan al cliente, detecten nuevas necesidades, nuevas motivaciones para poderlo mantener contento y fidelizado. Que elaboremos un mapa de empatía con las respuestas de ese cliente. Y luego, mediante la co-creación entre ustedes mismos, busquen acciones para fidelizar a ese público. En el caso del segundo público, que es el público no atendido o no explotado, vamos a aplicar dos técnicas de creatividad, una, la clave de la servilleta, y la otra, la matriz de los 5 elementos, que vamos a aprender en la clase que viene. Y nuevamente, mediante la co-creación, vamos a buscar acciones para que ese público se quede con nosotros y se convierta en un público fidelizado. En el caso de la empresa, por favor, planteen el momento en que la empresa se encuentra con respecto a la problemática, pongan un supuesto en el momento que se encuentra la empresa que se quiere resolver y las oportunidades que han encontrado de resolver. Entonces, planteen ese momento. La empresa se encuentra actualmente en un momento de cambio, implementando la digitalización y necesita, y lo plantean. Y respondan
a una pregunta que la empresa se está haciendo. Es, ¿cómo mejoramos la digitalización de la banca para nuestro público objetivo? Entonces, eso nos permitirá justificar el tipo de innovación que vayamos a proponer y nos permitirá hacer cuáles van a ser las características de esa innovación y qué fases vamos a llevar. ¿Ok? Pueden, cualquier otro de los conceptos vistos en clase, bienvenido sea y pueden incorporarlo porque todas esas herramientas son para aplicarlas justamente en Design Thinking. ¿Vale? Voy a buscarles alguna herramienta para hacer el mapa de empatía. Si no lo tenéis a mano, se los colocaré en el foro. Y aquí tenéis, como siempre, son 10 diapositivas, su portada, los anexos no cuentan ni la portada ni los anexos, son 10 páginas de contenido. Luego no se olviden los nombres completos, la firma, la aportación de los participantes. La presentación es formato libre, la verdad es que han hecho unos excelentes formatos, por supuesto adecuado a lo que se pide en el proyecto. Suban un PDF, por favor, y los enlaces a las herramientas, no se les olviden. También se va a valorar mucho la creatividad a la hora de comunicar, los elementos visuales que utilicen, los dibujos, los diagramas. Y no se olviden que en la portada tienen que poner todos los nombres del integrante, el número de equipo, etc. ¿Sí? Cada miembro del grupo tiene que subir el documento al área de tareas. Todos, no dejen de entregar. Creo que no se me olvida nada. Aquí están los criterios de evaluación. ¿Vale? Y por último, ¿está? Dice, las herramientas de trabajo deben incluir la información generada en las actividades 1, correcto, 1 y 2. Y luego, aquí está la rúbrica que utilizaré yo para la evaluación. Les comento, yo les puse comentarios a los trabajos que, no a todos, los que tenían 10, la verdad es que estuvo muy bien. Voy a empezar a ponerles comentarios también, pero voy a poner los comentarios afuera porque me dijo Ainhoa que no se leen dentro de la rúbrica. Yo los estaba poniendo dentro de la rúbrica, por eso no los deben haber visto. Pero de ahora en adelante los pondré en la parte de afuera para que lo puedan ver todos, ¿vale? Bien, esto es todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que queráis aclarar ahora? Entonces, nos vemos el martes de la semana que viene para la segunda parte del tema 6. Y cualquier duda que tengan de la actividad, ya sabéis que es para el 8 de enero. ¿Vale? Lo dejamos entonces hasta aquí. Gracias. Bye, Carolina. Ya, chao, Alba. Gracias. Gracias, Carolina. Buen día para A, todos. a ustedes, a ustedes. Gracias, gracias.